Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, frente al micrófono, les da la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Salvador Rueda Smithers. Salvador, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí. Y con él vamos a conversar sobre el escudo nacional, obviamente el escudo nacional mexicano. Antes de pasar a iniciar esta conversación, vamos a leer una pequeña semblanza de Salvador Rueda Smithers, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Fue titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente es el director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Miembro del Consejo de Editores de la revista Historias de la Dirección de Estudios Históricos del INA y del Consejo Editorial de la revista Estudios de Historia Contemporánea del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es miembro del Consejo Editorial de la Gaceta de Museos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de nuestro instituto. Dentro de sus publicaciones podemos destacar, entre otros, los libros Reconstrucción histórica de una comunidad del norte de Guerrero, Ixcateopan, en colaboración con Laura Espejel. Jiquilpan, 1895-1920, una visión subalterna de la historia pueblerina en colaboración con Guillermo Ramos Arizpe. Un México a través de los Prieto, 100 años de opinión y participación política, en colaboración con Luis Prieto y Guillermo Ramos Arizpe. Emiliano Zapata, antología, en colaboración con Laura Espejel y Alicia Olivera. El Diablo de la Semana Santa, discurso político y orden social en la Ciudad de México en 1850. Jiquilpan, creo que este ya lo había mencionado. No, este es el 1920, 1940. Ah, son otras fechas. Sí. Memoria pueblerina, en colaboración también con Guillermo Ramos Arizpe. Códices y documentos sobre México, 2 volúmenes, en coedición con Constanza Vega y Rodrigo Martínez. El Paraíso de la Caña, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1998. Pinceles mexicanos, 3000 años de pintura. Y El zapatismo en primera persona, Zapata en Morelos, en colaboración con María Elena Noval. Recientemente publicó en la revista Relatos e Historias de México el artículo Escudo Nacional, Historia de un símbolo que unifica. Historia de un símbolo que unifica. Y hoy precisamente vamos a hablar con Salvador Rueda sobre este último tema. Maestro, bienvenido de Muchas nuevo. gracias. Y vamos a comenzar por que nos platique usted cuál es la importancia para los mexicanos del escudo nacional. ¿Dónde lo tenemos presente? ¿Qué nos significa? Bueno, el escudo nacional es el elemento visual que nos cohesiona. Es decir, en donde aparece este símbolo que es un águila sobre un opal devorando a una serpiente, quien lo usa no solo siente la afinidad con el otro que también lo lleva o lo reconoce, sino que lo llena de orgullo, lo hace como una forma de alimentar su identidad colectiva, su memoria, su historia. Es decir, es un símbolo que cohesiona a la sociedad que en los últimos 200 años hemos llamado mexicana. Sin embargo, es un escudo que tiene una historia. Es una historia que no es lineal y que tampoco es una evolución, sino que está llena de accidentes, de curvas, de quebrantos, y que hubo momentos en que pudo no haber sido el escudo nacional. Ahora es un escudo, bueno, una representación, un mito, parte de un mito muy antiguo, y que lo que llama la atención es que haya trascendido a tantos siglos, e incluso a 3 siglos de virreinato.
¿Cuál es el mito que se refleja en esto, en el escudo nacional? ¿Qué tan cercano al mito original, al mito fundacional y a su significado se encuentra lo que está plasmado en nuestro escudo? Bueno, desde el punto de vista plástico, representa efectivamente los elementos de la fundación de Mexico Tenochtitlan, de acuerdo a cómo se plasmaron también plásticamente en la escultura mexica de finales del siglo XV y en los códices tempranos coloniales como el mendocino o el códice de Durán, o en los relatos de los cronistas que hablan de la fundación de Tenochtitlan. Lo interesante es que se trata de un elemento mítico que aparece a través de la voz de un dios, que es un dios tribal, que es el de los mexicas en particular, los mexicas tenochcas para el caso del águila sobre el nopal, y de los mexica tlatelolcas cuando el águila aparece sobre un montículo de arena, como lo hemos visto, por ejemplo, en el libro 12 de Sahagún, del Códice Florentino. Lo que decía el dios a través de las voces de los sacerdotes es que el águila era uno de los sacerdotes y que el nopal sería el otro de los sacerdotes, y la visión, el portento del lugar donde se fuera encontrada esta combinación, esta ecuación del águila sobre el nopal, iba a ser el centro del mundo, el lugar donde se tendría que fundar la ciudad que iba siendo una suerte de tierra prometida para esta tribu que iba caminando. Lo que es realmente interesante es que de ser un símbolo tribal, un gentilicio para finales del siglo XV, aunque fuera el gentilicio del grupo dominante más importante del centro de México, se fue desdoblando después de la conquista a ser el símbolo de la Ciudad de México y después el símbolo de identidad del reino de la Nueva España, y de ahí de la nación mexicana. Ahora, esto se sabe por los cronistas, por los testigos que platican con los cronistas, o por representaciones gráficas. ¿Habla de lo de la fundación? Bueno, no. Del mito fundacional. Sí, el mito fundacional, no por testigos, sino por los relatos que los cronistas, principalmente Durán, Chimalpain, la crónica Mexicayotl, relatan de cómo fue la peregrinación de este grupo que sale de Aztlán, que eran conocidos como aztecas, y de cómo van llegando en distintas etapas a Chapultepec, a Michoacán, a otros lugares, hasta que llegan al centro de México, a donde está el islote, de donde se dice que fue arrojado el corazón de Copil, que es el sobrino de Huitzilopochtli, que muere y es sacrificado después de una guerra divina, que es donde arrojan el corazón, donde nace este nopal, que es la representación de uno de los sacerdotes, a donde además se posará el águila, que es la representación del otro de los sacerdotes, que estará devorando pájaros galanos, y que cuando llegan y ven el portento de la aparición en el lugar donde se estaba esperando el del nopal con el águila, al verlo saben que ahí es donde tienen que fundar la ciudad, y es este islote, y empiezan a representarlo como el corazón de su identidad. Es decir, a partir de la fundación de Tenochtitlan, los aztecas empiezan a tener este símbolo como su identidad, y eso lo narran los cronistas, obviamente ya en caracteres latinos posterior a la conquista. De lo que están hablando es de cómo fue fundada la ciudad que fue conquistada por Hernán Cortés. Y es interesante esto porque Hernán Cortés no llega a un territorio vacío, a una tierra yerma, sino llega a una ciudad que es conquistada, y entonces él acepta que esa ciudad debe ser la sede del nuevo gobierno. Y entonces, al aceptar que es la sede del nuevo gobierno, acepta la historia de que ya fue fundada.
con una mentalidad probablemente renacentista, en donde copiaba un poco la idea de la ciudad pagana de Roma fundada por Rómulo y Remo, y aceptaban este mito fundacional para la sede del papado, es decir, la sede central de la cristiandad. Y acá Hernán Cortés aceptaba asentarse en esta ciudad que ya tenía una historia, y que esta historia, entre otras cosas, tenía este símbolo de su fundación, y entonces se cristianiza, se desdobla, cristianizándose el símbolo del águila y la serpiente, para convertirlo en un símbolo de la ciudad. Jorge González Angulo, un historiador de estudios históricos, demuestra que este símbolo fue aceptado y cristianizado de manera muy temprana, y paradójicamente por el mismo conquistador, de tal manera que cuando Carlos V da el escudo de armas, que es el escudo de armas de la Ciudad de México como lo conocemos hoy, que son estos leones que tocan con a través de un puente que no está pegado a la torre, pero que están tocando la torre, no es tan aceptado como el del águila sobre el nopal. Y hay alguna representación, por ejemplo la del Códice Osuna, en donde van los mexicas acompañando a los expedicionarios españoles a la Florida, y se les reconoce porque llevan una bandera al estilo occidental con el águila sobre el nopal. Es decir, es el símbolo de su identidad tenochca, es su gentilicio. ¿Y siempre con serpiente, sin serpiente? No siempre con serpiente. Por ejemplo, en el Códice Mendocino y en el de Diego Durán no aparece con la serpiente en una de las representaciones. En el otro de Diego Durán sí aparece ya con una serpiente. Pero se sabe que cuando se empieza a utilizar el símbolo ya a principios del siglo XVII, que ya no se representa plásticamente el Tlachinoli, el fuego y el agua, símbolo de la guerra, que va en el pico del águila, se le pone la serpiente, y no era el elemento simbólico más importante. El simbólico más importante es que estuviera sobre el nopal, era el águila sobre el nopal, sobre esta piedra en el islote. Algunos dicen que era serpiente, que era culebra. Serpiente, culebra, bueno, lo que pasa es que cuando uno va al diccionario de autoridades y lee para el siglo XVII, serpiente y culebra son sinónimos, no había la diferenciación que ahora hacemos. De hecho, en los símbolos actuales aparece que es una serpiente cascabel, y en las antiguas representaciones virreinales es simplemente una serpiente o una culebra. Ahora, el águila, ¿qué tipo de águila es? Bueno, hemos sabido o se ha repetido que es un águila real, aunque es muy probable que ya no hubiera habido águilas reales en la ciudad del centro de México para la llegada de los mexicas. Esa es otra historia, la de dilucidar qué clase de ave es. Es más bonito pensar que se trata de un águila real, pero probablemente incluso por la representación que hay en el mendocino pudiese ser incluso un tipo de halcón grande, pero en fin, la traducción es que se trata de un cuautli, que es un águila. Sí, yo he leído interpretaciones, no sé qué tan fundamentadas estén, ejemplo de que el águila es Quetzalcóatl, que la serpiente es Quetzalcóatl, y que el águila es Huitzilopochtli. Las tunas son representaciones de corazones que se ofrendan al sol, en fin, otro tipo de simbolismo que le dan a esta imagen del escudo. Bueno, yo pienso que esas ya son interpretaciones un poco silvestres. Muy libres. No, sí, no creo que se apeguen a lo que las fuentes dicen. Las fuentes son muy parcas. López Austin, por ejemplo, traduce a la tuna como una tuna pétrea. Es decir, como una tuna dura, un tipo de tuna roja que es así, tiene esas características. Que el águila sea Huitzilopochtli, bueno, tratándose de un dios solar, es
fácilmente traducible que sea un águila Cuauhtémoc, por ejemplo, que es el águila que desciende, es el sol que está bajando. Pero eso no implica que haya una identidad entre esa águila y el águila que está sobre el nopal. No, en este caso el águila que está sobre el nopal es el nombre de uno de los sacerdotes que estaba guiando, de los que cargaban el bulto de Huitzilopochtli, y el otro es el del nopal, Tenoch. Bien. Maestro Salvador Rueda, durante el virreinato, ¿qué papel jugó este símbolo en la construcción del patriotismo criollo? Bueno, yo creo que fue un papel fundamental y muy aleatorio también. Durante los primeros años de la época virreinal, siglos XVI y XVII, el águila era el símbolo pagano de la Ciudad de México, aceptado porque se había cristianizado, porque aceptabas que la fundación era anterior a la llegada de los españoles, lo cual le daba un valor de conquista a los hechos de Cortés y sus hombres, y por otro lado le dabas una antigüedad y una historia a la Ciudad de México, pero era exclusivamente el símbolo de la ciudad. Uh-huh. Cuando hacia finales del siglo XVII y en el siglo XVIII se está yendo hacia el septentrión a fundar presidios, a establecer misiones, etcétera, yo he visto en los libros impresos de los vocabularios de lenguas norteñas que ya utilizan el águila sobre el nopal como un signo del reino de la Nueva España, ya para significar a la Nueva España, es decir, desdoblan el signo de la capital de la Nueva España como el símbolo del reino completo. Y hay una pintura de finales del siglo XVIII en donde hay una alegoría de San Juan Nepomuceno, que está de un lado el reino de España y el otro de la Nueva España, y el reino de España con Castilla y León en su escudo, y el de la Nueva España con el águila sobre el nopal devorando la serpiente. Ya con la serpiente. Sí. No, el devorar la serpiente sí es mucho más antiguo. Está en el águila que está en la fuente del centro de la Ciudad de México, la famosa aguilita, que es la que ya en la primera mitad del siglo XVII quieren quitar, porque es un símbolo inconveniente para lo que estaba sucediendo políticamente en ese entonces, y ya tiene la serpiente en el pico. El asunto de la serpiente aparece desde el siglo XVI, cuando menos. Lo que pasa es que a lo que me refiero es que no era lo importante. Es decir, si a usted le pregunta hoy a cualquier mexicano, don Juan, que le describa en qué está lo interesante, lo notable del escudo nacional, le van a decir, es el águila que está devorando la serpiente que está encima del nopal. Es decir, de corridito, sí, claro, para nuestros ojos. Y eso seguramente no es nuevo, porque yo tengo 60 años y le puedo decir que hace 55, que es a partir de donde tengo memoria, esa ya era lo notable, que fuera un águila que se estuviera comiendo una serpiente. Eso era lo notable. Bueno, para el símbolo original eso no era lo notable, era un agregado. Los ojos modernos hemos traducido al águila devorando la serpiente como lo fundamental de nuestro escudo. Cuando lo fundamental del escudo era que estuviera sobre el nopal. Ahora eso no importa. Lo interesante es que podamos identificar que somos mexicanos, esos que utilizaron el águila sobre el nopal, y nosotros que utilizamos el águila sobre el nopal, y que nuestro punto de vista sobre la lectura inicial del símbolo sea diferenciada, porque es una mentalidad totalmente distinta. Ni somos los cristianos virreinales, ni somos los mexicas originales. Y sin embargo, tendemos a trazar una línea en donde nos sentimos identificados con esos que estaban fundando la Ciudad de México y con esos que luego convierten a la Ciudad de México en el capital del reino de la Nueva España, después en la capital de este país, y ese escudo como un escudo que nos unifica a todos alrededor de una historia. Bien, y también, bueno, el águila vuela, es como la libertad, el vuelo, el aire, y la serpiente pues es totalmente terrestre,
se arrastra, digamos. Eres muy moderno, don Juan. Es muy moderno eso. Tú eres muy moderno. No, yo pienso que esa es una interpretación que le sería absolutamente extraña a un mexica del siglo XV o del siglo XIV o a un novohispano de cualquiera de los tres siglos. No existía de entrada la idea de la libertad es una idea que es del siglo XVIII en adelante. Olvídate, tú tienes una mentalidad moderna y ahí es donde haces tú la lectura. Ya. ¿Qué tan cercano, qué tan significativo resultaba entonces el símbolo para la población indígena de los tiempos novohispanos? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. No estoy seguro que yo la pueda responder, porque los indicios que tengo es que para la población indígena en particular, sobre todo la del siglo XVII, no la del siglo XVI, la del siglo XVI, ya les platicaba yo hace un ratito que los mexicas que van a Florida con los expedicionarios sí lo utilizan como el símbolo de su participación a Florida, y además lo ponen en el Códice Osuna porque ese códice va a dar al Consejo de Indias para que el rey sepa que ellos merecen un trato especial porque ayudaron a la expedición a Florida y a la conquista de esas tierras. Pero ya para el siglo XVII, para mediados del siglo XVII, quienes utilizan el símbolo del águila sobre el nopal con serpiente o sin serpiente son los habitantes criollos y mestizos, digamos, de la Ciudad de México. Es decir, no específicamente los indígenas, sino más bien los españoles viejos, los criollos y sus hijos. Para ellos sí es importante el símbolo porque es el símbolo de su ciudad. Y cuando el virrey Palafox quiere quitar el símbolo del águila, quiere borrarlo de cualquier indicio de que eso fuese un signo de la ciudad, porque dice es que sería un mal ejemplo para los indios, porque pueden regresar a sus tiempos de idolatría y son resabios del paganismo. Realmente no se le hace mucho caso. Unos años antes que esta decisión de Palafox, otro obispo de México mandó quitar las esculturas que estaban en los monolitos de Chapultepec, alegando lo mismo, alegando que se trataba de resabios del paganismo, que cuando pasaban los indios le hacían ofrendas a escondidas y que entonces los indios por tanto no eran cristianos completos, sino que siempre les estaba uno dando la oportunidad de regresar a sus antiguas prácticas. Y entonces mandan tirar estas esculturas hasta que alguien le dice, oiga, ni siquiera caso le hacen, o sea, pasan y no le hacen caso. Entonces tú preguntas, ¿por qué usaban ese pretexto? Bueno, porque la idea de tu presencia como español sobre la Nueva España y la idea de que te tengo que cristianizar implica el que tú no eres cristiano completo. Porque en un momento dado en donde ya eres cristiano completo y que podamos tener otro tipo de derechos, pues entonces ya no, mi poder ya no se justifique el que esté yo acá. Entonces yo pienso que el águila sobre el nopal para los indígenas de la Ciudad de México del siglo XVII en adelante ya era realmente un elemento plástico más. Digamos, no era una deidad. Como Para caso de nada. la Coatlicue la entierran porque a ella sí le iban a dejar No ofrendas. le hicieron nada, no es cierto. A Coatlicue le entierran por dos cosas. La primera porque estaba muy fea y era un monstruo. Y la segunda porque yo español sospecho que tú indio puedes irle a dejar ofrendas, pero no hay ninguna evidencia de que eso pasaba. No. Claro que no. Mire, las crónicas del siglo XVI son publicadas hasta el siglo XIX. Es decir, los intelectuales que son, digamos, los fundadores de lo que después sería el INAH, son los que descubren al siglo XVI. A partir de José Fernando Ramírez, por ejemplo, que publica a Durán en 1867, o García Casbalceta, que publica a Motolinía él prepara a fines del 19, pero lo publican a principios del 20. A Sahagún, Francisco del Paso y Troncoso empiezan a publicarlo
a principios del fines del 19, principios del 20, aunque hacia 1829 Bustamante publica una parte del libro 12 de Sahagún como una novedad, y además le mete cosas raras sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, o sea, lo adultera totalmente. Es decir, a los cronistas del siglo XVI, indígenas o españoles, se les publica muchos años después, pero muchos, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, a Chimalpain se le acaba de publicar hace 20 años, seriamente, tanto por Rafael Tena aquí en el INA, como por Castillo Ferreras en la UNAM. Sí, son las publicaciones eruditas y bien hechas. Había habido una publicación de Chimalpain en los años 50 que está llena de fantasías, pero antes a Chimalpain no se le podía consultar más que en náhuatl. Es decir, no hay manera de que tengas una idea de que la vieja religión subsistió después de la llegada de los frailes. Yo creo que no subsistió. Y si subsiste en esta forma mixta que vemos en las primeras formas de adoración a la Virgen de Guadalupe, de la que se queja Sahagún. Pero Coatlicue fue encontrada hacia finales del siglo XVIII, cuando ya no significaba nada a nadie, y la entierran porque está horrenda. Y porque dices, no, es que si es un diablo, o sea, es que está muy fea, métanla al patio de la universidad, la vuelven a sacar cuando llega Humboldt y la vuelven a enterrar. Pero es por fea. Porque Coatlicue se convierte en parte de la estética universal y contemporánea del siglo XX. Después de la Revolución. Quisiera regresar a 1642, Ándale, pues. El incidente de Palafox, el arzobispo, que luego fue virrey, que estuvo en Puebla, luego en la capital de la Nueva España, que era como duro, ¿no? Era un hombre... Sí, era un hombre muy firme en sus ideas, era un hombre muy inteligente, pero era fundamentalmente un hombre político. Uh-huh. Y pensemos en el contexto de la historia de España en ese momento, la separación de Portugal, la guerra de religión, que es, si se me permite ser muy extremoso, es una suerte de Primera Guerra Mundial. Fue tremenda, con unos grados de violencia que apenas nosotros pensaríamos razonables, tremenda, y que involucra a todos los países de Europa en la guerra entre protestantes y católicos, que evidentemente se convierte en un problema de distintos tipos. Involucra la manera de pensar el cristianismo, de leer la Biblia, de acercarse al mundo, de ser leal o no al rey. Y lo que hace Palafox es que Palafox llega como virrey después de que quitan al virrey Escalona, que por cierto era pariente del rey de Portugal, y que se le ocurre, según cuenta alguna crónica, se le ocurre opinar de manera alegórica sobre una suerte en caballos en donde le pareció mejor la portuguesa que la española. Y eso fue tomado como una doble intención, en donde lo que estaba diciendo que le parecía mejor estar del lado del rey de Portugal que el de España, y obviamente para como estaban los asuntos en medio de la guerra de los 30 años, eso le costó el puesto y le costó el favor del rey. Escalona. Y entonces se acabó el virrey. Entonces entra el virrey Palafox, y en el desfile del Pendón, que es el 13 de agosto, día de San Hipólito, que es el que conmemora la caída de Tenochtitlan, lo que él ve es que todos los las colgaduras, todos los estandartes, todos los adornos de flores que se hacen alusivos al paseo del Pendón, a la llegada de los españoles, al inicio de la cristianización, porque esa es la idea de la conquista que se tiene en esta época. Pensemos que en 1642 apenas tenía 6 años de haberse publicado la primera edición de Bernal Díaz del Castillo, que es la crónica real, que será la fuente, pues iba a decir real, pero la fuente consultable por los artistas plásticos en el periodo virreinal. Tenía apenas 6 años de eso. Entonces lo que hace Palafox es darle una lectura a la infidelidad del rey anterior con la
poca fidelidad al cristianismo poniendo elementos del paganismo. Y entonces lo que ordena es que desaparezca el águila con la culebra sobre el nopal, de todos lados, que se utilice el escudo que ya había dado Carlos V, que no aparezca ningún signo del paganismo. Y luego propone algo que no es, digamos, de la altura de ni de su creatividad, ni de su ¿cómo decirlo? Ni de la fuerza con la que pidió que se desapareciera el águila, sino que fue como una suerte de salida política para ganar un poco de tiempo, que es bueno, entonces pongan una alegoría donde sea la Virgen que habla de la fidelidad, porque en ese momento el problema que se estaba discutiendo del virrey, que es el alter ego del rey, era sobre la lealtad al rey. Y entonces lo que dice es, bueno, no metamos nada que hable de la historia de antes de la llegada de los españoles. Aquí toda la historia va a empezar de España en adelante. Y eso nos permite hablar y asegurarnos la fidelidad del rey. Y si además acabamos con el paganismo, pues tanto mejor. Lo que pasa es que nadie le hizo caso. Ni él mismo hizo un seguimiento a su propia propuesta. Y unos años después, cuando se publican las ordenanzas de la Ciudad de México, se publican con una portadota en donde está el águila con la serpiente o la culebra en el pico sobre el nopal. Entonces fue solamente un momento, digamos, fue un ese momento político. Pero fue un momento político álgido porque había causado la caída del anterior virrey y estábamos en plena guerra con Portugal y en la guerra de religión. Entonces pudo haber sido obedecido, y si hubiera sido obedecido, las representaciones del águila sobre el nopal serían para nosotros como cualquier otra representación plástica que nos ha regalado la arqueología o nos ha regalado los estudios de documentos antiguos. O sea, sería una representación plástica muy curiosa sobre un mito, como tantos otros que debe haber. Por ejemplo, ahorita hablabas de Quetzalcóatl, pues como la serpiente emplumada, que es plásticamente es muy atractiva, pero no nos unifica, no sentimos por la serpiente emplumada lo que se siente por el águila devorando a esta serpiente. Y por cierto, que ahorita que dices de la serpiente emplumada, también hubo alguna intención de convertirlo en un símbolo nacionalista hacia principios de los años 30 del siglo XX, cuando en algún círculo de gobierno pidieron quitar la festividad de los Santos Reyes para convertirlo en una festividad de Quetzalcóatl. Entonces, a ti tus regalos no te los hubiera traído Melchor, Gaspar y Baltasar, sino Quetzalcóatl. Por supuesto, tampoco le hicieron caso. Hay de ese tipo de elementos que son coyunturas políticas, que como no tienen seguimiento ni tienen un arraigo cultural, sino son simplemente la ocurrencia política, pues se olvidan rápido, por suerte. Bien. Le recordamos a nuestros amables ciberescuchas que estamos platicando con el historiador Salvador Ruedas Miders sobre el escudo nacional mexicano aquí en Radio INA. Transmitimos desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de www.radioina.blogspot.com. Salvador Rueda, ¿qué tan abundante es la presencia del escudo, de esta representación en objetos y pinturas de la época virreinal? Bueno, de la época virreinal es relativamente abundante. Yo lo he visto básicamente en las portadas de libros, en grabados, en pinturas incluso con la Virgen de Guadalupe, que es el otro símbolo unificador de la nacionalidad y el patriotismo criollo del que me preguntabas hace un rato, Juan. Pero en donde realmente hay un estallido plástico es a partir de la independencia. Entonces la exuberancia es aplastante. Y además no hay una regla. Es decir, representas al águila con la serpiente sobre el nopal de las maneras como se te va, como tu creatividad va diciéndolo. Entonces, por ejemplo, las banderas, casi cada bandera de las que existen, que son cerca de unas 260, 280 del siglo XIX, tienen distintas águilas, distintas representaciones del águila sobre la serpiente. Sobre el nopal comiendo la serpiente, o las botonaduras militares, o las botonaduras de
de los diplomáticos o los sellos oficiales o los escudos que están en la papelería oficial. Hay es infinito el número de representaciones. Aparecen los edificios adosadas como adornos de las distintas repúblicas o del imperio, con símbolos que te van a decir este es del imperio y este es de la república, cada una con los símbolos que le corresponden de acuerdo al sistema de gobierno, pero ahí sí la exuberancia es infinita. Eso nos parece a nosotros un poco extraño, porque a partir de los 1880, cuando gobernaba Manuel González, sí ya se reglamentó la representación única del águila, del escudo, para que todo fuese igual. O sea, en las monedas aparece de la misma manera que aparecen los sellos, de la misma manera que aparecen las botonaduras, de la misma manera que aparecen las banderas, de la misma manera que aparece en fornituras militares o incluso en los platos estos de ferias populares que conmemoraban, por ejemplo, el centenario del nacimiento de Juárez o el centenario de la independencia. Ya el águila es un símbolo que está unificado. Entonces no importa si es del banco o de la casa de moneda de tal lugar, o el Banco de Chihuahua, o si son yucatecos, siempre aparece ya unificado o casi igual. Y eso es heredado después en 1917, cuando 16-17, que Carranza decreta que se haga el escudo nacional con el águila de perfil como lo conocemos ahora, y que ha ido variando plásticamente, pero el escudo sigue siendo el mismo, el águila de perfil, viendo hacia el mismo lado, con la garra izquierda recargada tomando a la serpiente, y la derecha recargada en el nopal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XIX, antes de Manuel González, la proliferación de escudos fue enorme. Y sin embargo, el hecho de que manejaras los tres elementos fundamentales, el águila, el nopal y la serpiente, hace que los reconocieras en cualquier parte. Eso lo hacía distinto a cualquier águila o a cualquier nopal o a cualquier serpiente que se hiciera en cualquier otra cultura. Los insurgentes en sus emblemas, ¿cómo utilizaban el águila? Bueno, yo recuerdo haber visto el águila, por ejemplo, de los escudos de 1810 y 11, de los sellos, en donde ya aparece con el nopal, y es el águila de la Ciudad de México. Es el águila sobre el nopal con su serpientita. Pero, por ejemplo, las que aparecen en las representaciones de Morelos, es el águila con las alas extendidas, viendo de frente, sin la serpiente. Sobre el nopal, sin la serpiente. Sobre el puente, que es el de la Ciudad de México, otra vez desdoblan el símbolo de la capital de la Nueva España al símbolo de la América mexicana. De hecho, los leones no tienen nada que ver con América, digamos. Pues no, eso es lo que decretó Carlos V. Y bueno, está ahí en la heráldica, pero no es fácilmente reconocible. Probablemente aún a habitantes de la Ciudad de México les enseñas este escudo y no te van a saber qué significa, ni leerlo, ni a veces ni reconocerse. Y pusieron los nopales, si te acuerdas, los nopales son los que rodean el escudo, para hablar otra vez de esta característica del nopal en la fundación de la ciudad. En cambio, el águila sobre el nopal, con serpiente o sin serpiente, es inequívoca. En la época de los insurgentes también compite, digamos, comparte el símbolo de la Virgen de Guadalupe con el águila y la serpiente. Sí, cómo no. Ellos toman esta tradición del patriotismo criollo de utilizar a la Virgen de Guadalupe como un símbolo de cohesionador, porque se trata de la prueba de que Dios señala al pueblo de México como un pueblo privilegiado, porque le da una aparición de la Virgen
como señal de ser elegido, casi como, sí. como el pueblo judío. Uh-huh. Y entonces este símbolo es utilizado para diferenciarte del otro, para decirle, no, a mí no me vengas con cuentos, yo ya fui señalado por Dios. Uh-huh. Y tengo a la Virgen que se apareció aquí, y aquí está esta historia y está aprobada. Y aparece el águila y la serpiente en algunas de las representaciones para decir que además tienes una historia que va más para atrás. Y a eso súmale todas las cosas raras que dijo Fray Servando y todas estas cosas sobre la aparición de la Virgen, que se suman al águila y la serpiente, porque lo que estás tratando de fundar es y de perfilar es en qué consiste el reino de la América mexicana o el reino de la Anáhuac. Uh-huh. Hasta el nombre de que fuera mexicano y Anáhuac te está refiriendo al centro de México y a la fundación de los mexicas en el siglo XIV. Uh-huh. Y un poco la idea en la época virreinal es que si los primeros caudillos además fueron curas, el uso de estos símbolos del catolicismo mexicano eran casi naturales. Entonces, Morelos, por ejemplo, utiliza los colores marianos, el azul y el blanco, con el águila sobre el nopal. Hidalgo es el que utiliza a la Virgen de Guadalupe sin usar el águila y el nopal, pero Morelos ya lo usa. Uh-huh. La Junta de Zitácuaro la usa. Hay un retrato de Morelos donde aparece el águila en la parte de arriba. ¿Cómo no? Es la del Mixtequito de 1811. Ajá. Que está en el castillo de Chapultepec. Ajá. Que se supone es el único retrato en el que realmente posó Morelos. Entonces en la parte... Sí, él personalmente. Él personalmente cuando estuvo en Oaxaca en 1812. Y en la parte alta del cuadro hay una cinta azul y blanco con colores marianos y el escudo del águila sobre el nopal, pero coronada, porque Morelos finalmente está hablando de un imperio, no está hablando de una república en el sentido moderno de la palabra. ¿Qué tan grande es ese cuadro? ¿Está en Chapultepec? En el castillo. Está en Chapultepec, no es muy grande, es probablemente, no te voy a dar las medidas exactas, pero probablemente mida 90 por 80. Sí, porque no se alcanzaba a ver la corona, por lo pequeño. Sí, es que el escudo efectivamente es muy pequeño, deben ser apenas de una circunferencia de tal vez unos 12 centímetros de diámetro. Uh-huh. Y es muy pequeñita. Pero sí, si lo ves con detalle, ves la coronita sobre el águila. ¿Y se sabe quién era el Mixtequito? Era un pintor de la zona de Oaxaca, que es el que lo retrata, y lo retrata como Morelos quiso, es decir, con su casaca de generalísimo, con la cruz del obispo, no de frente, sino sobre el corazón, y con su pañoleta negra. Has mencionado las diferentes representaciones las variantes que ha habido en la representación del águila con la serpiente. ¿Cómo se reflejó, digamos, la inestabilidad política del siglo XIX mexicano en la imagen del escudo nacional? Bueno, es una pregunta interesante que podríamos, digamos, resumirla en muy pocas palabras. Desde el establecimiento del Imperio Iturbide se decreta el águila sobre el nopal devorando la serpiente coronada. Y cuando cambia a la República, le quitas la corona y pones encima, a manera de sol, un gorro frigio que es el símbolo de la libertad. Y conforme, francés, ¿no? Sí, el símbolo de la Revolución Francesa, de la libertad. Y cuando van cambiando los sistemas de gobierno, le van poniendo la corona, se la vas quitando, es decir, aparece otra vez en el Segundo Imperio, con Maximiliano, que utiliza los mismos símbolos del imperio de Iturbide, los mismos. Pero sí le agrega algo, ¿no? Lo de la zoología fantástica. Bueno, eso ya a su emblema particular, donde pone dos grifos alrededor y un lema que dice equidad en la justicia. Pero propiamente el águila y sobre el nopal es la de la que había mandado hacer Iturbide, que es con la corona
imperial. Nuevamente cuando Juárez está haciendo sellos y etcétera, mandando documentos, es la misma águila pero con el gorro frigio. Esto subsiste así hasta que el gobierno de Manuel González, ya en los años 80, con la República restaurada, establece que el águila tenga formas uniformes para todas las representaciones del escudo nacional. Es decir, yo creo que él sí ya establece la idea de lo que es un escudo nacional único a la manera moderna, como lo entendemos nosotros. Ahora, en toda esta época, siglo XIX, está todo el tiempo de frente el águila. No, fíjate que curiosamente, en la época de Guadalupe Victoria se acuñan monedas en donde el águila está de perfil, tal como la vemos en las monedas, sobre todo las monedas de los años 40, 50, cuando nosotros éramos niños. El águila de las monedas de cuando tú y yo éramos niños hace medio siglo son muy similares a las de la Primera República en tiempos de Guadalupe Victoria, es decir, estaba de perfil, como la vemos ahora. Sí. Después de Guadalupe Victoria siempre se representó de frente a la manera como se le representaba en la época virreinal, es decir, de frente con las alas extendidas, mirando ya fuera para la derecha o la izquierda. Eso te iba a preguntar, ¿por qué izquierda y por qué derecha? Mira, no te puedo decir por qué izquierda y por qué derecha, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, para el gobierno de Miramón miraba para un lado y para el de Comonfort miraba para el otro. Y es la misma águila, pero solamente volteaba la cabeza y por tanto el lugar donde estaba la serpiente. Ahora, piensa que este tipo de cosas se han ido afinando conforme se han ido leyendo los símbolos. Por ejemplo, en el 2010, el presidente Calderón se dio cuenta que con el águila de perfil, como la usamos nosotros, cuando los presidentes usaban la banda presidencial, no había una uniformidad y a veces tenías el verde arriba y a veces tenías el rojo arriba. Y eso lo vemos incluso en los retratos de Manuel González, que fue el que manda establecer esta unidad. Manuel González utiliza la banda presidencial al revés de todos los otros retratos presidenciales que están, por ejemplo, en el Castillo. Y el problema es que en el escudo nacional la cola tiene que tocar el campo rojo. Pero cuando estaba en la banda presidencial y ponías el escudo, no tenías el cuidado de que tocara el campo rojo o el verde, y entonces es cuando establece que para la banda presidencial tiene que seguir los lineamientos del escudo oficial, del decreto oficial para el escudo. Ahora, en la bandera, ¿cuándo empezó a estar de perfil el águila? Bueno, de perfil... ¿Con Carranza? Con Carranza. Ajá. Es un águila que diseñan en 1917. Y ¿por qué lo hace? No sé, pero es tan parecida al águila de Guadalupe Victoria que me da la impresión de que tiene este sentido de fundación, que tiene esta idea fundacional de una nueva república. Y es a partir de Carranza cuando se ponen de lado. Ahora, la última es la de Francisco Eppens. Bueno, sí. Y esta de la que estamos... Sí. Y esta de la que estamos hablando es de Jorge Enciso, el que la diseña. ¿Y cuándo se integran la rama de laurel y la rama de encino? Eso sí, muy desde el principio. Yo recuerdo haber visto en sellos de la Junta de Zitácuaro que está arriba. No está abajo rodeando el escudo, sino está encima, como si estuviera coronándola a la manera clásica. Y después ya aparece, desde el primer decreto, el de Iturbide, ya aparece abajo, en el escudo, la rama del laurel y del encino, y aparece también en la portada de la Constitución de 1824. Es decir, ya es muy temprano que cuando se empieza a utilizar abajo como se ha usado hasta ahora. Ya con todo lo que significa. Sí, cambiando, digamos, algunos elementos, quitando la corona o el gorro frigio, todos los elementos del escudo actual son los mismos que hay desde 1822.
¿Nos puedes hablar un poco de Enciso y de Eppens? Bueno, como no nada más lo que significa en el momento, ¿por qué se llama un artista plástico ya para hacer una representación? No sé. Símbolo? Digo, porque es como muy profesional el asunto. Es totalmente profesional, pero todo lo que te diga va a ser una conjetura, que Ajá. es efectivamente para tratar de convertirlo en un elemento oficial y aceptado, firmado, en decreto, etcétera, que se utiliza una representación no artesanal, digamos, del escudo con la medida del águila de cierto modo, la medida de la serpiente de cierto modo, porque no sé si recordarás en los billetes de los años 70, en donde le hicieron un cambio un poco modernizador que acabó siendo medio caricaturesco, en donde el águila parecía que era un pollito comiéndose por eso lo quitaron, comiéndose una lombriz, porque acaba siendo demasiado esquemático. Y eso no gustó, como no gustó luego la del 2000 de partirla en dos, o más bien quitarle de una mutilarla, mitad. sí. Okay, eso no llegó al escudo, la mutilación no, está. pero es parte de nuestro escudo, o sea, Claro. te seguías reconociendo. Sí. En ese que era el escudo del gobierno en ese momento, La papelería. Sí, pero esa parte no fue muy popular, digamos, ninguna de las dos, esta de los años 70 ni esta del 2000. Y lo que sí me he dado cuenta es que si ves las representaciones de Enciso o de Eppens, sí estás viendo que hay un cuidado en el diseño, en las proporciones del nopal, de la serpiente, de las patas de la serpiente, etcétera. De las patas de la víbora, está tomando la serpiente. No, pero las serpientes no tienen patas. No tienen patas. La víbora agarrando la serpiente, etcétera. Entonces hay cuidado. No sé si recuerdas, por ejemplo, el águila de los años, quizá de los años 60 en las monedas, que tenía las patas muy, muy grandes. Bueno, ese no era así como aparecía en los símbolos de Jorge Enciso, o el del águila que está en la Constitución del 17, que es mucho más cuidadosa la proporción. Ahora, también los artistas plásticos fueron mucho más libres en usar el símbolo nacional y nos seguimos reconociendo en él, a pesar de que no tenga ni la parte de mutilación ni la caricaturesca. Nos seguimos reconociendo en esto. Estoy pensando en el águila de Diego Rivera en Palacio Nacional. Estoy pensando en el águila de José Clemente Orozco de la Biblioteca Pública de Jiquilpan, en donde es una representación desesperanzadora porque la serpiente está asfixiando al águila, la está rodeando y la está ahorcando. O la que se usó hacia el 2010 como escudo de un artista Gómez, que es muy bonito, muy realista. Es decir, ahí hay una serie de variantes que no afectan a lo que está decretado, pero menos aún afectan la lectura que tú le haces y que reconoces como parte de tu esencia y de tu identidad. Llama la atención eso del águila desesperanzadora de Jiquilpan. O sea, ¿por qué quiso interpretarla totalmente al revés? ¿Orozco? José bueno, Orozco. En el contexto de lo que él está pintando en este mural, está pintando a una patria que está montada sobre un tigre terrible y que atrás de ese tigre está brincando otro tigre terrible, y ella con una cara de esta gente que ya está conforme con lo que está pasando, de aceptación, y que está caminando el tigre tremendo, pero sobre un piso de nopales con las espinas puntiagudas. Es decir, lo que está representando es que la historia de ese país sigue siendo una historia desgarradora y que es difícil para todos, hasta para el terrible tigre. Y tiene a un lado a las tres gracias que en los símbolos de la plástica occidental son signos de la armonía y de la concordia, y acá te las pone armadas. Es decir, es una crítica de Orozco a lo que está pasando y a lo que ha pasado. Pero Orozco siempre fue así. Claro. Tú bastante sabes sobre zapatismo.
Nos da curiosidad preguntarte sobre cómo los zapatistas tenían presente al águila en sus emblemas. Bueno, las banderas zapatistas usaban al águila como cualquier otra bandera de los revolucionarios constitucionalistas o villistas, pero hay algunas que tienen una particularidad, son 2 o 3 que tienen una Virgen de Guadalupe. Una de ellas está, por ejemplo, en el Museo de Casa de Morelos en Morelia, que se llama el Batallón Morelos, pero es una bandera zapatista, y está la Virgen de Guadalupe. Y recordaremos nosotros las fotografías y las películas de la entrada de los zapatistas a la Ciudad de México junto con los villistas, y van Villa y Zapata, y a un lado va un hombre que lleva el estandarte, un zapatista que lleva el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y es porque los zapatistas desde el principio quisieron ser, digamos, el espejo, el reflejo de los insurgentes de Hidalgo. Hacen el grito, por ejemplo, de Ayala, se llaman Ejército Libertador del Sur, como se llamaba el ejército a partir de Acámbaro, como se llamó el Ejército Libertador de Hidalgo. Ellos mismos se mencionaban como insurgentes en sus documentos, es decir, ellos se sentían continuadores de la independencia y de hecho combatientes de la segunda independencia de México. Entonces utilizaban los signos de la primera independencia, tal como los zapatistas de 1994 se apellidan zapatistas para parecerse a estos de 1911. Bien. Oye, ahí en tu segunda casa, en el Museo Nacional de Historia, ¿cuáles son las imágenes más importantes del escudo nacional que se resguardan allí? Bueno, me haces una pregunta que llevaría un programa completo porque son centenares. Como puedes ver, ahí hay una muy buena parte de la colección de banderas que resguarda el INAH, cerca de 300. Están todas las águilas que aparecen en las representaciones de República Mexicana en el edificio. Está el águila de la famosa silla donde se sienta Pancho Villa. Sí, se te iba a preguntar también. Se ve el águila en el respaldo. Exactamente, ¿no? Está esa águila que está hecha de hilos de metal sobre terciopelo y paño, y con el monograma RM de República Mexicana, que se le regala a Juárez en el 67. Están el águila que hizo Enciso. Está la original de Eppens que está en exhibición. En fin, hay toda la variedad de las águilas de las que hemos estado platicando hoy. Están ahí, están las de las constituciones. Tenemos ejemplar de la Constitución del 24. Está el óleo del cuadro del decreto de Iturbide, que después es repetido por la regencia antes de la llegada de Maximiliano. Están las águilas de los sellos porfirianos, de el águila que está en el reloj de Juárez. Está la del carruaje de Juárez, el de Maximiliano, está la bandera de Madero, está la del plato conmemorativo del centenario de la independencia. Todas las que quieras, ahí están. ¿De cuántos siglos estamos hablando de trascendencia de esta imagen, de este mito? ¿5 siglos? Bueno, 4 siglos. Desde el punto de vista plástico, la más antigua que tenemos en el castillo es del siglo XVI, es una piedra que estuvo en algún convento franciscano, suponemos que en el de Tacuba por los otros elementos que están ahí, y está el águila sobre el nopal, sin serpiente, pero sobre el mundo de los franciscanos, este mundo que tiene una cruz cristiana. Digamos que ese puede ser la más antigua. Tenemos la famosa aguilita que estuvo en la fuente de la Plaza Mayor. Esa está ahí. Están algunas de las representaciones virreinales de este patriotismo, creo yo, con el águila y la serpiente. Están las de las banderas, están las de las botonaduras, están lo que quieras. Todas. Nos quedan 2 o 3 minutos.
A ti en lo personal, Salvador Rueda Smithers, ¿qué te ha representado investigar este tema y seguirle la pista, por decirlo así, a nuestro escudo nacional? Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es el cambio de lecturas que cada una de las mentalidades y civilizaciones le ha hecho, y sin embargo, que sigue siendo un elemento de cohesión sin ser una evolución. Es decir, yo no siento que haya una evolución del águila que está en la piedra que está en el Museo de Antropología en la Sala Mexica, ni tampoco de la primera página del Mendocino a la última águila del año 2000. No hay una evolución, sino hay simplemente transformaciones plásticas. Y sin embargo, manteniendo los tres elementos, cada mentalidad le ha dado una lectura en la que se siente identificado. Usando la misma imagen, la misma representación plástica, viene de distintas lecturas, y hoy le puedes dar la misma lectura al águila que está en el escudo de los futbolistas, de las muchachas que están jugando en Costa Rica, ¿entiendes? Que es algo totalmente popular, al águila que está en la piedra esta del Museo de Antropología. Y son totalmente distintas. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención es cómo puede sobrevivir una imagen plástica teniendo la misma función social con distintas lecturas. Muy bien. Con esto te despides. ¿Quieres muchas agregar gracias. Algo? No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Salvador Rueda Smithers, por esta conversación sobre el escudo nacional mexicano. Buenas tardes. De esta manera, desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo la participación de Salvador Rueda. Gracias a nuestros ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos, como siempre, el especial apoyo para la realización de esta serie a Pedro Francisco Sánchez Nava y a Luis Alberto López Guario. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés con Lauro Gaspar. En la realización, investigación y cuestionario, Yuridia Contreras. Buenas tardes, gracias, hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.